Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar. El tema de hoy está acoplado al tema de lo que hemos visto la semana pasada. ¿Qué tema vimos la semana pasada? El tema de la revolución. Revolución Francesa. El tema de la Revolución Francesa, ¿no? Muy bien. El tema de la Revolución Francesa tiene mucho que ver porque cuando ya llegamos a la era de Napoleón, estamos todavía llegando a un ámbito que todavía la revolución estaba todavía en procesos. No es que ya la revolución había terminado. La revolución todavía estaba en un proceso. ¿Ok? Les recomiendo, si es que ya de acá a un momento termine la pandemia, les recomiendo un libro que se llama Bonaparte. Para los que les gusta, amantes de la lectura, el libro Bonaparte habla acerca de la historia de Napoleón Bonaparte, ya de su vida. En los libros de historia vamos a encontrar mucho el énfasis de que Napoleón era más que todo un conquistador, un gran militar, un gran estratega. Pero en este libro nos va a resaltar un poco de cómo también era como ser humano, ¿ya? Porque mucho se habla en los libros de historia, literalmente, sobre cómo era él en el aspecto militar. Poco se habla de él en el aspecto de como ser humano. Entonces, hoy en la clase también te voy a enseñar un poco de cómo era en el aspecto de persona, porque todos los seres humanos no solamente resaltamos en un cierto aspecto, sino también en varios aspectos. Entonces, les recomiendo el libro Bonaparte cuando ya termine la cuarentena, ¿ya? Yo tengo un ejemplar más similar a este, así que vamos a ver, al alumno destacado le vamos a regalar el libro y se lo mando por delivery, ¿ya? El alumno destacado, vamos a ver el día de hoy, porque yo siempre en cada clase tengo un alumno destacadísimo, entonces vamos a verlo, ¿no? El alumno es el destacado de la clase del día de hoy, espero que hayan leído la diapositiva que les he dejado, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo aquí, ¿ok? A ver, vamos a iniciar la clase para entenderlo mucho mejor. A ver, está aquí. Profe, un ratito antes de que empiece. Alexi. Te digo, escúchame. Bien, ¿ya está? ¿Se puede ver la diapositiva, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, profesor. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profesor. Ok, muy bien. Hoy vamos a hablar de Napoleón, ¿ok? Napoleón. Cuando nosotros decimos Napoleón, a veces hasta lo entendemos mal, ¿no? Algunos en la historia lo han conocido como un hombre que es pequeñito, chiquito, ¿no? Napoleón es chiquitito, Napoleón es pequeño, Napoleón era enano. Pero es una mentira, Napoleón nunca tuvo una estatura baja, ¿ok? Un dato puede ser que Napoleón, pues literalmente tuvo una talla preponderante, natural, normal en un hombre, pero nunca fue pequeño, ¿ok? Siempre lo hemos considerado a Napoleón como un ser de baja estatura, pero no ha sido así. Cuando también hablamos de Napoleón, pues hablamos de un gran emperador, porque eso fue, un gran emperador. Vamos a ponernos en contexto. A ver, aquí quiero que me respondan, por favor. Quiero que me respondan esta pregunta. La Revolución Rusa, perdón, la Revolución Francesa, discúlpame, la Revolución Francesa tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Francesa? ¿Cuál? ¿Cuál era el objetivo por el cual se realizó la Revolución Francesa? ¿Qué dijo, profe? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál fue el objetivo de la Revolución Francesa? La igualdad de todos los pobladores que... ¡No! Sí, Dana, vamos por ahí. Estamos correctos, Dana. Profe. ¿Sí? A ver. ¿Quién lo puede? Te escucho. A formar un gobierno igual. Igualitario. Ah, muy bien. Una república. Muy bien, Dana. Eso es lo que se buscaba. ¿Y quién gobierna en una república, muchachos? El presidente. Un presidente. Y cuando elegimos a un presidente, literalmente, ¿cómo es elegido? Por democracia. Por democracia. Muy bien, Liam. Por democracia. Entonces, lo que buscaba la Revolución Francesa era eliminar el absolutismo, el que un monarca se siente en el trono y todos los poderes recaigan sobre él. El fin de ese gobierno es lo que buscaba la Revolución Francesa. Pero fue algo anecdótico esto, porque cuando termina o cuando está en el proceso de la Revolución Francesa y consiguen, ¿no? Porque recordemos que ellos implementaron el derecho de votación, implementaron los derechos humanos, hicieron una constitución, emplearon muchos mecanismos para que empiece Francia a ser una república. La contraparte de esta va a llegar con Napoleón, porque Napoleón también gustaba de esas ideas,
¿ok? Napoleón gustaba mucho de esas ideas literarias y a él había leído mucho lo que es filosofía y el pensamiento iluminado. Él había leído mucho de eso, entonces estaba a favor de esa situación. Pero en la mente de Napoleón también estaba otra cosita. ¿Qué cosita? El volverse también un emperador. O sea, estaban saliendo de una monarquía absolutista y con Napoleón entrarían literalmente a algo similar. Pero Napoleón era más estratega, era más vivo. Estamos hablando de un hombre que tenía una capacidad intelectual única, ¿ok? Es por eso que los franceses no sintieron mucho la pegada, se puede decir así, cuando entraron al periodo de Napoleón. Y volver a entrar otra vez a una monarquía, pero literalmente más imperialista. La diferencia es que Napoleón era, se podría decir, entre comillas, ¿ya? Él disfrazaba su imperialismo con aspectos de conquista, porque Napoleón llega hasta Egipto, literalmente a liderar conflictos allá. Un dato de esto, y si lo anotas sería genial, anota este dato. Cuando Napoleón va a Egipto, lleva cerca de 36.000 soldados franceses y 360 barcos, y cuando llega a Egipto, uno de sus soldados, el soldado Jean-Pierre, si no me equivoco, es Jean-Pierre Mears, va a encontrar una estela, ¿ya? Una estela, escrita en jeroglíficos, la cual a posterior va a ser para un avance arqueológico es muy importante, ¿okay? Un avance muy importante. Aquí tengo el dato, discúlpenme. Aquí está. Literalmente en Egipto se encontró, en Alejandría, literalmente, la piedra Rosetta. Esa estaba era la piedra Rosetta que fue encontrada, ¿ok? Por el oficial francés, que literalmente gracias a ese descubrimiento se pudo conocer un poco más de cómo era Egipto, los grandes faraones, ¿no? Literalmente. Entonces, vamos a organizar, antes de entrar a la clase del Napoleón, de entrar al Napoleón estratega, militar, fuerte y poderoso, vamos a conocer al Napoleón hombre, ¿ya? Al Napoleón humano, porque siempre se encuentra un Napoleón bien fuerte, bien poderoso y bien inteligente. Napoleón es criado en la nobleza, ya, es criado en la nobleza, no era una familia muy adinerada, como podemos decirlo, ya, era una familia de clase media, ¿ok? Literalmente Napoleón, pues, recibió una educación media, él llegó a ir al colegio, luego de terminar su grado en las escuelas, él llega a enlistarse al ejército, participa de algunos conflictos que Francia tiene en su momento, luego de eso, él empieza a escalar en pequeños rangos militares, ¿ok? En su vida cotidiana normal, pues, como hombre, como ser humano que se tiene relaciones con todos los demás seres humanos, pues él se enamora, y se enamora de Josefina. Ya Josefina era literalmente una mujer que para su alcance y margen, se puede decir, de poder llegar hacia ella, era un poquito lejano, ya que Napoleón todavía no contaba de muchas posesiones y literalmente, pues, lo único que Napoleón sí tenía era una buena labia, se puede decir así. O sea, Napoleón gustaba mucho de las poesías antiguas, ¿ya? Entonces, en una reunión de reuniones militares que Napoleón participaba, él se encuentra con Josefina, ¿no? Ve a una mujer muy bonita, muy esbelta, y luego, pasado esa noche, él escribe un poema. Bueno, ya en un determinado momento le voy a leer el poema, pero él escribe una carta y un poema hacia Josefina. Entonces, pasado el tiempo, él se casa con Josefina, pero sus incursiones por ampliar su territorio lo llevaron lejos de su hogar. Que en un determinado momento, pues, Josefina le fue infiel a Napoleón, y pues Napoleón sufrió mucho ese desnivel emocional, ¿ya? Y pues iba a entrar a algunos conflictos militares que también ya vamos a ver a posterior. Era un hombre de mucha literatura, un hombre muy leído, un hombre que repasaba mucho. Era un hombre que gustaba mucho de la filosofía antigua, la griega, las clásicas. Era un hombre que gustaba mucho de buenas conversaciones. Era un hombre de gustar mucho. No era muy dado al alcohol, porque según lo que estaba leyendo su biografía, era un hombre muy dado al aspecto, o sea, no estaba dado a los vicios, literalmente, ¿no? Bueno, en cuanto a eso, pues podemos ver que Napoleón era un ser humano común y corriente, que hasta incluso los lados sentimentales lo afectaban en su vida como militar, ¿no? Pero bien,
Ahora vámonos con el hombre que literalmente la historia lo ha puesto y lo ha coronado como un hombre muy importante. ¿Ok? ¿Qué influencia tuvo Napoleón en Europa? Bien, se consolidaron los logros de la revolución, ya todo estaba dado, como ya te expliqué, y en este caso la revolución, su idea se empieza a expandir por toda Europa, incluso llegando a América del Sur. Un dato también de esta es que el señor Simón Bolívar, y había tenido algunos aspectos ideológicos concerniente a lo que Napoleón había hecho, porque Simón Bolívar en un determinado momento de su vida llega a Francia y él empieza a leer los discursos de Napoleón, a interesarse en la idea de Napoleón. Pero la idea, más o menos, te vas a dar cuenta porque cuando Simón Bolívar llega a América del Sur, empieza su liberación empieza la descolonización española, ¿no? Empieza la famosa corriente libertadora del norte, y te vas a dar cuenta que él intenta hacer algo denominado la Gran Colombia, que era la unificación de países como Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. O sea, quería unificar todos ellos en un solo país. Es casi la misma ideología que Napoleón estaba intentando tener. ¿Okay? Ese es un dato. Para otros puntos, pues ahí es donde empiezan las ideas liberales a surgir y empiezan las famosas descolonizaciones en Europa. Para el año 1799, Napoleón llega a tomar el cargo de cónsul, ¿ok? Gracias a sus estudios ideológicos de la política, él llega a ser un cónsul. Un cónsul es, podríamos decir, como un representante del pueblo, ¿ok? De los cuales existían 3 cónsules, los que vemos aquí en pantalla, a Sieyès, a Ducos y en este caso, Bonaparte. Para el año 1802, Napoleón fue designado el cónsul vitalicio, o sea, va a derogar a los 2 y él se va a consolidar como el único cónsul que iba a tener. En este caso, Sieyès y Ducos iban a ser literalmente las personas que puedan ser como su consejero. La ideología, la base de esto era que Napoleón empiece a gobernar de forma subjetiva, ¿ok? Poco a poco. Ahora, en este caso, para lo que estamos viendo aquí, la política interna de Napoleón se basaba en lo siguiente. Primero, su objetivo central era consolidar las conquistas revolucionarias y evitar que las monarquías regresen. O sea, que los reyes absolutos vuelvan al poder. Eso era el objetivo, ¿ok? Para buscar la paz social, porque Francia, estaba literalmente en un conflicto todavía social, porque la gente todavía seguía en debate de quién iba a gobernar o cómo se iba a manejar la sociedad en Francia. La ampliación de las reformas sociales, que poco a poco se empezaron a formar, una modificación en la economía, porque recuerda que Francia en la monarquía era literalmente, toda la base de su economía era la agricultura. Ahora vamos a cambiar con la industria, literalmente, ¿no? Empieza lo que es la normalización de las relaciones con la iglesia, que significa que literalmente los monarcas antes tenían literalmente una paz con la iglesia católica, pero en este caso Napoleón no va a gustar mucho de la iglesia católica y va a buscar conciliar de otras formas, ¿ok? Y por último va a empezar a elaborar un código civil, ¿ya? Cómo el hombre se va a aprender a manejar para su tiempo, en ese momento. Ahora, tú ves aquí en imagen, no sé si puedes visualizar si se ve la imagen, y puedes ver aquí hay algo hay algo conocido, hay algo interesante también en esta imagen. ¿Alguien me podría describir qué es lo que se puede percibir en esta imagen? ¿Alguien tiene conocimiento más o menos? Una coronación. Ah. ¿El feudalismo? ¿A quién creen que está coronando Napoleón? A su esposa. No. A Josefina. No. Mira, antiguamente, ya en la época de los grandes hombres absolutos, de los absolutistas, eran los papas, el cura, el sacerdote, pero en este caso el papa, que era de mayor rango, él se encargaba de coronar a los reyes. ¿Ah? Escucha este dato, ¿ah? Él se encargaba de agarrar la corona y ponértela en tu cabeza y decir, muy bien, desde hoy en adelante, tú vas a gobernar. Aquí no estamos viendo a un papa, aquí estamos viendo a Napoleón tener esa autoridad, porque Napoleón dijo, sobre encima de mí, nadie. Él agarra su corona y se la pone, él agarra la corona y se la pone a Josefina para que sea la emperatriz. Entonces, mira qué cosas. Napoleón estaba literalmente absorbiendo el poder y eliminando un poco y dejando de lado un poco a la Iglesia Católica. Esto va a ser un golpe muy duro para la Iglesia Católica en sí. ¿Okay? Y así va a empezar a literalmente lo que se va a llamar la pacificación social. ¿Qué es eso? El regreso de algunos exiliados de Francia que habían sido expulsados por sus ideas liberales, van a regresar. ¿Okay? Empieza un lado moderno,
ya un lado moderno, y empiezan a identificarse más con la revolución. Entonces, lo que Francia estaba empezando a pensar es un proceso de traer a las personas con nuevas ideologías y modernizar Francia. Ese era el objetivo. Ahora, Napoleón, pues, como todo emperador antiguo, ya, y me parece algo raro porque también los romanos hacían esto, ya, empiezan a normalizar la economía, ya. Entonces, Francia empieza a entrar en una reconstrucción, ¿ya? Y se va a crear un banco, el Banco Franco-Germinal se va a crear con Napoleón. Y literalmente se va a empezar la educación en cuanto a las finanzas. Y Napoleón, pues literalmente, como todo buen emperador, porque quiere que su cara siempre figure, va a sacar su moneda. Y esta aquí, la que ves aquí, es la moneda que se sacó en el tiempo de Napoleón, ¿ok? Con su rostro. Emperador Napoleón. Mira hasta qué punto había llegado. Ahora, profesor, pero ¿cómo es que Napoleón ascendió tan rápido? ¿Cómo es que Napoleón llegó tan rápido a ser emperador? Fácil. Napoleón empezó a escalar militarmente hablando. Él estudia política, estudia filosofía, empieza a meterse más con las ideas liberales, y cuando ya absorbe todo eso, él se empieza a sobrellevar, o sea, empieza a crecer de manera espontánea por sus aspectos militares, porque él empieza a meter a los que estaban en su grupo, a decir, Francia debe expandirse. Francia debe ser un imperio. Entonces, esas ideas ambiciosas crearon que las demás personas vieran a Napoleón como una figura, ya como el padre que Francia debería tener. Entonces, es por eso que Napoleón empezó a escalar de manera absoluta, general. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí hemos visto, ¿no?, que para el año 1801 Napoleón firma el concordato con el Papa Pío VII, ya donde le quita el poder, ya, y se le reconoce que el rol de la iglesia solamente debe ser el rol que debe estar dentro de un templo, no en la política, ¿ok? La política para Napoleón. La religión, pues vaya a la iglesia y ahí haga sus cosas, no tiene nada que ver con nosotros. Y aquí vemos, en imagen acá está el Papa, a un costado visualizando lo que él antes hacía, ¿no? Literalmente. Y aquí vemos a Josefina, pues, esperando ser coronada por Napoleón. Se elaboró el Código Civil, ya, donde se le dio a las personas, a los franceses, y es lo que también se nos va a llegar a nosotros hoy en la actualidad, el derecho a una propiedad, o sea, el derecho de tener una casa y que esa casa esté solamente para ti en base a la ley. Derecho a la libertad e igualdad ante la ley. Las personas no tenían tal derecho, ahora se estaba implementando este derecho, ¿ok? La reglamentación del matrimonio y el divorcio, o sea, hacer que los matrimonios y los divorcios puedan hacerse de forma legal, ¿ya? Mira, con estas campañas literalmente se estaban aplicando ciertas reformas literalmente sociales, ¿no? Y Napoleón literalmente pues se va a dar a conocer. Y si te das cuenta, en una monarquía absoluta esto no existe. No hay derechos. En una monarquía absoluta no hay derechos. Y si es un rey es absoluto, peor va a otorgar esos derechos. Pero Napoleón es astuto. Recuerda, Napoleón está elaborando un código civil para que de esa forma disfrazar literalmente una monarquía republicana, le podríamos decir así, un monarca republicano, ¿ok? Literalmente, todo el gobierno va a recaer sobre Napoleón. Napoleón se va a adjudicar todo ese poder, se lo va a adjudicar a sí mismo. O sea, literalmente con el pasar del tiempo, luego la gente se va a dar cuenta más o menos cómo era Napoleón. Aquí nos dice, ¿no? Luego de ser consagrado como emperador francés, Napoleón va a concentrar sus esfuerzos en una revolución por toda Europa. ¿Ya? Así que para que muchos países lleguen a tener esta visión de ser libres, ¿no? Él va a abolir y va a machacar el feudalismo, va a implementar instituciones liberales y va a empezar a hacer la redacción de las constituciones. Entonces cada país va a empezar a surgir con eso. Napoleón va a ir a cada país y en cada país donde él iba dejaba un cónsul francés, que literalmente era leal a Napoleón. Normalmente, para Francia en 1789 era este pequeñito, ¿ya? Esto pequeño. Esto era Francia antes de Napoleón, ¿ya? Si ves el mapa. Luego, Napoleón va a empezar a expandirse para el año ya 1792, por estos lados de aquí, ¿ya? Pues ya literalmente, para estos años, ya literalmente todo lo que vemos de color verde fue conquistado por Napoleón, ¿ya? O sea, literalmente España, y en España puso a su hermano, José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. ¿Por qué? Porque era alcohólico. Decían los españoles que era alcohólico, dado el alcohol. Entonces a los españoles no les gustó esta idea de que Napoleón llegara, votara al rey y pusiera a su hermano ahí en el gobierno, ¿no? No duró mucho, porque después fue asesinado. También, digamos, a Italia, ¿no? El Congreso de Bélgica.
Y aquí su mayor problema, y como el mayor problema que va a tener Hitler más adelante, como otro pseudoemperador de su tiempo, va a ser Rusia, ¿ya? Para Napoleón esto era una fascinación. Si Napoleón llegaba y conquistaba esto, ya se consideraba como el máximo emperador, pero no pudo. Ya vamos a ver por qué. Ahora, las batallas que Napoleón tuvo literalmente fueron dadas en esos años, ¿no? Del año 805 al año 815 él empezó su expansión completa sobre todos los estados europeos, ¿ok? Aboliendo todas las monarquías. En el año 1805 él va a vencer en Austria y en Prusia y va a ampliar su dominio en el continente. Para el año 1806, Napoleón va a decretar el bloqueo continental contra Inglaterra. El máximo enemigo no era Rusia, el máximo enemigo de Napoleón era Inglaterra, porque Inglaterra también tenía un potencial militar. Y los ingleses no se dejaban conquistar así nada más. Tanto que al final, pues Napoleón va a terminar siendo derrotado por los ingleses. ¿Okay? Luego de esto, para el año 1808, tenemos que él invade España y Portugal, y ahí donde ya te conté, él vota al rey español y coloca a su hermano José Bonaparte, y va a producir una decadencia. Mira, qué importante, ¿ah? Para el año 1808, las colonias hispanoamericanas en el Perú, el virreinato en el Perú, se debilitó. ¿Qué dato? Mira, con la entrada de José Bonaparte en el gobierno español, ¿ya? En el gobierno español, las colonias en América del Sur se van a debilitar. Y ahí es donde empieza poco a poco las revoluciones también en el Perú, en el virreinato. Empieza la gente a rebelarse en contra de la corona española. Interesante, gracias a esto también en el Perú se estaba viendo esta situación. Para el año 1812, el dominio de Napoleón alcanza su máximo apogeo, ¿ok? En España la población se levanta en contra de los franceses y en Rusia, pues el ejército de Napoleón sufre una derrota. Él intenta llegar a Rusia. Vamos a ver, te voy a contar un poco esto para que me entiendas, ¿no? Napoleón intentaba llegar a Rusia, ya, pero, vamos a ir un mapita un rato, discúlpame aquí. Él va a llegar acá a Gran Ducado, en Varsovia, Él cuando intenta llegar acá, los rusos no dejaron que Napoleón ingrese, y Napoleón también escoge una mala época para entrar a Rusia. ¿Por qué? Rusia, tú sabes que en invierno es lo peor, ¿ya? Baja hasta menos 10 grados, hasta menos 15 grados bajo cero, y literalmente es imposible. Napoleón intenta llegar a Rusia, pero los rusos eran más hábiles, quemaban sus cosechas para que los franceses no se alimentasen de nada. Entonces, cuanto más avanzaban, los rusos retrocedían, no le daban guerra, ellos retrocedían, se desplegaban, pero quemaban toda la cosecha a su alrededor. No dejaban nada. Pues con el tiempo Napoleón se vio dando cuenta que avanzar más era un suicidio, porque sus soldados ya estaban muriendo. Entonces, lo único que él hace es volver a Francia, pues, con la cola entre las piernas. Ahora, para el año 1813, él va a formar una coalición encabezada por Inglaterra, va a empezar a pelear, literalmente, ¿ya? Literalmente, él empieza a querer mantener su gobierno en paz, pero para esto Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia se van a unificar para derrotar a este emperador. Y pues literalmente en el año 1815 Napoleón va a intentar un retorno, va a intentar retomar sus imperios que ya habían sido conquistados porque ya empezaban poco a poco a desligarse, pero Napoleón va a conocer el fin de su imperio en el año 1815 con la batalla de Waterloo. En esa batalla donde Napoleón peleó 2 días seguidos sin dormir. ¿Ya? Napoleón esperaba refuerzos, pero nunca llegaron. Así que Napoleón, hay un dato que me interesó mucho. Acá está. Mira, Napoleón había ido con 230.000 soldados, ¿ya? El ejército inglés tenía 250.000 soldados. Napoleón esperaba 100.000 soldados y con eso lo hacían, y con eso conquistaban y ganaban la guerra, pero nunca llegaron esos soldados. El teniente Greenwich dice lo siguiente: al ver a Napoleón, no se inmutó por la cantidad de soldados que éste tenía. Su rostro nunca se desencajó. Todos los soldados teníamos miedo, pero Napoleón seguía inmutable. Seguía mirando hacia el enemigo con la fiereza que siempre tuvo cuando era joven. ¿Qué nos dice eso? Que Napoleón siempre mantuvo la calma a pesar de estar en momentos críticos. Los refuerzos nunca le llegaron a Napoleón, pero literalmente pues los ingleses lo vencen y lo van a exiliar en la isla de Santa Elena. Ahí lo van a exiliar
a Napoleón y ahí va a pasar sus últimos días. ¿Okay? Napoleón fue entregado a los ingleses y en el año 1821 Napoleón es exiliado a la isla de Santa Elena, donde él muere literalmente en esa isla, lejos de todo el apogeo, lejos de toda la gloria, lejos de todo lo que un momento él fue. ¿Okay? Aquí tenemos el resumen de todas las campañas que hizo Napoleón y el destierro en la isla de Santa Elena en el año 1815. Bien, jóvenes, más o menos esta ha sido la breve historia y la repasada historia de este gran emperador que ha tenido literalmente muchos momentos críticos en su vida, pero que en su momento él hizo lo que empezó a soñar, una Europa bajo el dominio de Francia.